Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Gracias damos a Dios en esta mañana, hermanos, por el tiempo que nos ha permitido de poder adorarle, exaltarle, reconocerle en esta mañana como el dador de todas las cosas. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana de manera presencial y también de manera virtual a quienes están siguiendo nuestra transmisión. Sean bienvenidos a este tiempo de reunión, de reconocimiento también a nuestro Dios, que es el que nos ha dado todas las cosas. Y este momento también vamos a tener un tiempo de adoración para nuestro Dios en cuanto a la fidelidad de nuestra parte para dar nuestras aportaciones, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, los cuales sabemos que son utilizados también en la proclamación del Evangelio, en llevar esas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que necesitan conocer que existe un Dios, que existe una esperanza, que existe algo nuevo para nosotros. Entonces, vamos a orar por nuestro tiempo de diezmos y ofrendas y vamos a hacerlo todos juntos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos reconocerte a ti, Señor, como el dador de todas las cosas, Señor. Sabemos que tú eres ese Dios, que eres el dueño del oro y de la plata. Sabemos también, Señor, que por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor, para con nosotros, día a día, Señor, bendices nuestra vida con trabajo, Señor, y te damos gracias porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Pero también reconocemos, Padre, que si alguno de nuestros hermanos está falto de trabajo, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú dando esa provisión a su vida para que él pueda reconocerte, Señor. Él pueda también darse cuenta, Señor, de que en este mundo quizás podemos carecer de muchas cosas, pero tú seguirás siendo fiel, Señor, y tú seguirás proveyendo, Señor, siempre lo necesario para nosotros, Señor. Queremos en esta mañana pedirte que los diezmos y las ofrendas que son depositados en el alfolí, Señor, sean bendecidos por ti, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, a tener la sabiduría suficiente para ser esos buenos administradores de todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, también si existiese alguna necesidad en alguno de nuestros hermanos, Señor, una necesidad de salud, Señor, lo ponemos en tus manos, porque sabemos, Padre, que tú eres ese Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia, pero que también eres ese Dios de milagros que trae sanidad a los cuerpos dolidos, a los cuerpos enfermos, a los cuerpos que quizás médicamente no tienen ninguna esperanza, Señor, pero sabemos que tú eres ese Dios de milagros que hace nuevas todas las cosas, Señor, y ponemos en tus manos a nuestros hermanos que se encuentran quizás enfermos en esta mañana, y te pedimos, Padre, seas tú con ellos, Señor. Oramos en esta mañana por nuestro tiempo de necesidad de diezmos y de ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tenemos también algunos avisos para ustedes. En la pantalla están apareciendo nuestros datos para todos los que quieran hacer sus aportaciones de manera digital. Lo pueden hacer también a través de los datos que podemos estar viendo ya en nuestras pantallas. Si usted tiene también alguna duda de cómo hacerlo, puede acercarse a alguno de nuestros hermanos Ujieres y ellos con todo gusto le darán la asesoría que usted necesita. Queremos invitarles también, hermanos, a que nos unamos a ser esos portadores de las buenas nuevas del Evangelio a través de
las redes sociales que podemos tener hoy a nuestro alcance, todos aquellos que tenemos la manera de poderlo compartir a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, lo podamos hacer, hermanos, a través de darle like a nuestras publicaciones, de manera que puedan ser escuchadas y puedan llegar a alguna persona que tenga que tener a bien escuchar el mensaje, Señor. Hermanos, nunca sabemos nosotros en qué momento el compartir algo pueda ser una palabra de salvación para alguien, porque la palabra tiene poder para hacerlo. Y queremos también compartirles a ustedes y seguirles invitando a nuestra reunión de mujeres todos los martes, ahora con el tema anual, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos ahí nuestra clave de acceso y nuestro código también para poderlo hacer, para que usted se una todos los martes en punto de las 20 horas. Le esperamos. También es muy importante, hermanos, recordarles que todos los jueves tenemos nuestro tiempo de oración colectiva, en el cual estamos todos orando los unos por los otros. Es algo importante, es también un tiempo de descanso, es un tiempo de renuevo para nuestra vida de aflicción que podamos tener todos los días, y es una forma de poderlo hacer a través de unirnos en oración todos los días jueves. Y también en las pantallas están apareciendo los datos del código de acceso y del ID de la reunión. Así es que los invitamos a que se sigan uniendo a nuestros jueves de oración en punto de las 20 horas también. Y bueno, creo que son todos los avisos que tenemos hasta el momento, y vamos a dar paso a la palabra esta semana, este domingo. Es algo muy importante para nosotros y ponemos en las manos de nuestro Dios esta nueva serie que vamos a tener basada en el libro de Efesios, una iglesia con propósito eterno. Es algo muy importante para nosotros entender el propósito de cada libro por el cual fue escrito, y nosotros necesitamos saber que nosotros somos esa iglesia y que el propósito eterno de nuestro Dios es también para nosotros. Cada uno de nosotros estamos invitados a tomar esta palabra, que sabemos que será de gran exhortación, pero también de gran bendición para nosotros. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración en esta hora. Gracias te damos, Dios, porque siempre has sido bueno para con nosotros, siempre nos has ayudado, siempre nos has sostenido, siempre tú has provisto siempre esa palabra a nuestros corazones, esa palabra de aliento, esa palabra que viene como un aceite en nuestras vidas para sanar nuestras heridas, para sanar nuestras dolencias, Dios. Muchas gracias, Dios, porque siempre creemos que tu palabra es eficaz, Señor. Siempre creemos que tu palabra es como una espada que penetra hasta partir lo íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. En esta hora queremos ponerte en nuestras vidas para que al oír tu palabra, Señor, seamos redarguidos, seamos enseñados, seamos exhortados, pero también seamos alentados a seguir en este camino de vida eterna, Señor. Sabemos que nuestros ojos naturales no pueden ver muchas cosas espirituales, Señor, porque se disciernen por el Espíritu que hay dentro de nosotros, pero creemos, Señor Jesús, y caminamos por fe y andamos por fe, Señor, para que nuestra vida espiritual vaya como la luz de la aurora, en crecimiento, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en el libro de la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Y vamos hoy a iniciar una nueva serie. Esta serie tiene que ver con la iglesia,
con el propósito por el cual fue diseñada la iglesia, pero también como nosotros como individuos humanos que estamos aquí en este planeta Tierra. Y hoy nos toca el primer tema que se llama las bendiciones espirituales en Cristo. Quiero comentarles que tenemos ya alguna idea de esto cuando vimos el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 19, donde nos habla sobre lo que Pablo, cuando fue en su viaje misionero, fue y predicó a esta ciudad de los Efesios. Pero quiero comentarles algo, que la carta de Pablo a los Efesios, algunos autores dicen que es como un himno de la gracia soberana de Dios, dada principalmente o dada a los pecadores en Cristo Jesús. A los que iban a recibir a Cristo les fue dada como himno de la soberanía de Dios, de las bondades de Dios. Esta carta contiene algunas de las peores noticias. Cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Como también esa carta también sugiere las mejores noticias de toda la Escritura, que dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la alternativa que nosotros tenemos y la esperanza. En vista de esta gracia de Dios, hermanos, Pablo llama a los cristianos a andar como es digno de la vocación que hemos recibido. Andar como es digno de la vocación que hemos recibido nosotros. En el contexto histórico, Pablo escribió la carta mientras estaba en una prisión él. No estaba en la playa, no estaba en unas buenas condiciones, que ciertamente él estaba en una casa alquilada. En esos tiempos se les daba la oportunidad, es como hoy el arresto domiciliario. Bueno, a él se le permitió, estaba preso, pero se le permitió rentar una casa, y en esa casa él estaba custodiado por soldados romanos, pero finalmente estaba preso ahí. Lo más probable que se escribió esta carta como en el 60-62, que el apóstol Pablo escribiera también cuando estaba prisionero, aparte de los Efesios, escribió Colosenses, Filipenses y Filemón también en ese tiempo cuando estaba encarcelado. Durante el mismo encarcelamiento, hermanos, él estaba precisamente, se le permitía tener visitas, se le permitía tener voceros, por así decirlo, que venían con él. Él escribía, por ejemplo, Epafras, que fue el que le trajo como que un resumen de lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. Recibió Pablo por Epafras todo lo que estaba aconteciendo. Entonces dijo, ok, por el Espíritu Santo, él empezó a escribirles a los Efesios. Se les daba esa oportunidad en aquel momento. Mientras estaba Pablo prisionero en Roma, surgió precisamente esa necesidad de responder pues problemas como filosóficos que estaban incurriendo en Éfeso, hermanos. Nuevas formas de religiones en ese momento que influyeron que precisamente Pablo, por el Espíritu Santo, le escribiera esta carta a los Efesios. Pablo sintió, como digo, el impulso del Espíritu Santo de escribir esta carta al oír a Epafras que los cristianos estaban siendo como que amenazados. Eso no era nuevo para la primera iglesia, pero estaban siendo amenazados. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, como le dije, en el capítulo 19, menciona que Éfeso era como el epicentro religioso de la adoración a la diosa Diana, donde estaba la Artemisa, donde había como 1000 prostitutas religiosas. Fíjense, todos lo hacían así religioso, la prostitución en esta ciudad. Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva en ese lugar, que dice que todos la adoración que tenían y que habían hecho brujería, habían hecho tantas cosas de magia, que tanto se convirtieron a Cristo,
que trajeron casi todos los libros con los cuales ellos aprendían la magia, aprendían la brujería y demás cosas, lo trajeron a la plaza pública y quemaron todos sus libros. Por eso le digo que la obra misionera de Pablo fue muy efectiva en ese momento para estos habitantes de Éfeso. Más o menos en esta ciudad habitaban alrededor de 300,000 a 500,000 máximo personas ahí. La ciudad atraía a gente por su condición, esa ciudad política que tenía muy buena, también como la económica y también como la religiosa. Hablando de la religión, cabe mencionar que muchos dejaron de adorar a la diosa Diana, hermanos, la Artemisa, en medio de esa ciudad que era sumamente idólatra. De hecho, hasta uno de los plateros, que se llama Demetrio, ¿no?, él fue como que el líder de los plateros, donde hacían de plata figuritas a la diosa Diana. Como muchos se convirtieron a Cristo, pues como que sus ventas de esos ídolos empezaron a bajar. Si usted hubiera sido un platero en ese momento, ¿a poco se queda? Ay, pues ya ni modo, ya se bajaron las... No, empezaron a convocar a todos los que vendían esas figuritas de plata. Empezaron a convocarlos y a hacer revueltas. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo estaba siendo muy efectiva, que muchos dejaron de adorar a esta diosa Diana, y muchos quemaron sus libros de magia, muchos quemaron sus libros de cómo hacer adoración a esta diosa. En el libro de Efesios insinúa varios propósitos. El apóstol le enseñó que los creyentes judíos y creyentes gentiles eran un solo cuerpo en Cristo, hermanos. Esta unidad tenía que demostrarse por medio del amor mutuo unos con otros. Bajo el flujo del pensamiento del apóstol Pablo, que menciona en esta carta, nos habla sobre varios temas en esencia: sobre la redención, sobre la intención divina para la raza humana, sobre la gracia de Dios, sobre la predestinación de Dios, la reconciliación y la unión con Cristo. Y finalmente Efesios presenta a Cristo como la armadura. Jesús es la protección de la iglesia. Cuando Efesios capítulo 6 menciona que pónganse la armadura de Dios, el vestirse de Cristo es una victoria segura para con nosotros, hermanos. Ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de los Hechos, como lo dije, especialmente en el capítulo 19. Ahora, comencemos. Ahora sí, abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición espiritual. Es por eso el título: en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este texto habla de la salvación, habla de la elección y lo que ocurre en Él, que es precisamente lo que estábamos hablando de las bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Fíjense que en la antigüedad, hermanos, esta carta, en la antigüedad, cuando alguien escribía una carta, primero ponía de quién la estaba escribiendo. A diferencia de hoy, usted escribe una carta el día de hoy y te digo esto, atentamente, fulanito, ¿no? Bueno, en aquel tiempo acuérdense que eran rollos, y muchos de esos rollos
más o menos medían como unos 5 metros, más o menos los rollos. Imagínense, tenías que desenrollar todo para ver quién había escrito esa carta. Entonces acostumbraban en aquel tiempo a primero poner quién la escribía. Por ejemplo, si usted puede ver aquí en la carta dice Pablo. Él se ponía, ¿quién escribía? Pablo. Y después ponía sus credenciales, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo aquí, hermanos, está aquí como el Hijo de Dios. Dios Padre está allí, el Espíritu Santo de manera, aquí también está. Entonces, de manera que hay un trabajo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo, ¿saben qué significa Pablo? ¿No? Bueno, hoy sabrán. Pablo significa pequeño, pequeño, ¿sí? Y la palabra apóstol, ¿saben qué significa? Enviado. Anótenle, porque si no, luego, ¿cómo nos vamos a acordar de todo esto? Pablo significa pequeño, apóstol significa enviado. ¿Enviado de quién? Allí lo está diciendo, apóstol o enviado de Jesucristo. No solamente fue salvo por Cristo, sino que Él se define aquí como el enviado de Cristo, el apóstol de Cristo. En otras palabras, ¿quién lo envía? Es Cristo Jesús a Pablo para hacer esa obra misionera, o para escogerlo, lo envía para llevar su evangelio. Por la historia, hermanos, sabemos que Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco. Entonces Pablo sabe en ese momento que Cristo Jesús lo envía, habla de su apostolado, es algo que Cristo le confirió. Jesús es el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Cuando Él se encarna, Cristo es el nombre griego que se utiliza, y el Mesías en hebreo para referirse a quien lo está enviando, que es Cristo Señor. De manera que Pablo está caracterizado a que Jesús, en la persona de la Trinidad, que es la persona de la Trinidad, Él está confiriendo este llamado hacia que vaya y predique el evangelio. Escucha cómo Pablo identifica su apostolado. Él es un apóstol de Cristo, que dice allí, pero es porque por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Así que él no tiene nada que ver como el que quiere un apostolado, sino esto únicamente es por la voluntad de Dios. Él no tiene nada que ver como el que nada más recibe su apostolado, no por méritos propios, no por su preparación, no es por sus buenas obras, no es porque él conocía la ley al dedillo o de la A a la Z, lo cual es cierto, sí lo sabía, pero no es por méritos propios. Es que dice ahí, por la voluntad del Señor. Dios decidió hacer esto con Pablo, y lo puede hacer también con usted, conmigo. Lo puede hacer por la pura voluntad de Dios. Así es que después de esto, de mostrar sus credenciales, Pablo dice a quién se refiere ahora esta carta. Sabemos que a los efesios, pero les llaman en algo en particular. Dice a los santos. Y la palabra santos, de una manera, un significado secundario, diríamos que es pureza. A los puros, diríamos así, ¿no? Pero de manera más primaria, el significado de santos es apartados. A los que Dios ha escogido, a los que Dios ha apartado, a esos me estoy dirigiendo. Pablo les está escribiendo a personas que han creído en Cristo, que son creyentes y que han sido apartados para algo en específico. Pero no solamente se queda en la palabra santos, sino también después dice a los santos y fieles en Cristo. Esta palabra de fieles tiene que ver algo con el hecho de estar en Cristo, o los que confían en Cristo, los que confían en el Señor.
a los que han sido apartados y que confían en el Señor, que siguen sus caminos del Señor, que procuran andar, como Pablo después dice, andar en el Espíritu. Y también les recomienda, vayan y caminen, anímense unos a otros. Por eso esta carta habla de la unidad de Cristo, que se tiene que reflejar mutuamente unos con los otros. Y luego después dice, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? Habla después en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Bueno, esto es como una salutación en ese tiempo. Piense un poco cómo nosotros nos saludamos cada domingo que venimos a la iglesia. ¿Cómo los saludamos? Dios te bendiga, ¿no? Así les decimos, o bendiciones, hermanos. Entonces, Dios te bendiga es como un distintivo que nosotros tenemos al saludarnos nosotros. Es como, es una forma cristiana de saludarnos, como en aquel tiempo los judíos, ¿no? Shalom, ¿no? La paz sea contigo. Entonces era como una forma de saludar. Todos los escritos en aquel tiempo se veía así, se mostraba así la salutación, ¿no? Y luego dice, también podemos hablar de la palabra gracia, que la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es un favor inmerecido de Dios, que por mis propias o por mis méritos no, sino es algo que yo no merezco, pero por gracia Dios me lo da. Y luego dice gracia y paz. La paz que obtuvimos en Cristo, esa paz interior, que fuimos justificados por la fe, como Cristo lo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino yo la doy. Entonces, como que Pablo estaba introduciendo un saludo allí, muy espiritual, ¿no? Así es que esas dos palabras están relacionadas tanto las formas griegas de saludar como las formas hebreas de saludar. Dios Padre ha enviado al Hijo, el Hijo ha regresado al Padre, y a partir de ese momento todo lo que ocurre es de parte de Dios Padre y de parte del Hijo de Dios. Versículo 3, vea lo que dice, versículo 3. Bendito, esa palabra bendito, bendito sea el Dios, ¿no? Mire, no es usual que nosotros bendigamos al Señor. No es usual, hermanos. La palabra bendito puede ser traducido como alabado seas, ¿no? Es una manera de darle alabanza a nuestro Dios. Los traductores de la Biblia han decidido en este caso no ponerle alabado sea Señor, sino le han puesto bendito sea el Dios. Esta palabra bendito viene de una palabra griega que es eulogeo, que es elogio o alabanza que nosotros le damos a Dios, porque estoy alabando a Dios desde el principio, porque lo adoramos, porque lo exaltamos, porque de antemano yo le alabo por todas sus bendiciones que yo recibí, hermanos, y hoy vengo en un reconocimiento de agradecimiento, elogiando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, o sea, del mundo, a su luz admirable. Pero vean lo que dice para que no confunda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que nos bendijo. Ahí habla otra vez. Yo comienzo a ver las bendiciones, pero no, Dios no nos elogia nuestras virtudes, porque dice la Biblia que nada bueno hay en nosotros. Nada bueno hay en nosotros. No hay quien haga lo bueno, lo dice, porque no tenemos nada bueno. Dios nos bendice únicamente por sus hechos de Él, no por los nuestros. Toda esta palabra, hermanos, significa que el 100% yo haga bien las cosas, no, sino simplemente Dios me bendice porque Él así lo ha dicho, así lo ha conferido. Vea lo que dice en Romanos capítulo 5,
versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, fíjense cómo es, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Pero Cristo aquí dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Dios es espiritual, hermanos, por eso nos bendice con cosas espirituales. Nota aquí que no hay nada del lenguaje de la prosperidad, sino bendición espiritual. Ahora, es interesante que me está hablando de en los lugares celestiales, de manera que esto sonaría como que eso no es para el día de hoy. Eso sonaría como que tendríamos que esperar para entrar al reino de los cielos y allá recibir las bendiciones espirituales. Yo pudiera tener ese entendimiento inicial de esto, pero en la medida que yo voy avanzando me doy cuenta que eso no es la conclusión a que nosotros tenemos que llegar, que las bendiciones celestiales en Cristo, espirituales, son allá arriba, sino también son acá abajo, en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús. El verbo que están utilizando aquí, por ejemplo, vayamos a Colosenses 2:10. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros nacemos en Cristo, hermanos, fíjense lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros, ¿quiénes éramos? Que estábamos en el mundo, que estábamos en las tinieblas. Dice, y vosotros ahora en Cristo estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿cómo estamos usted y yo, hermanos, ahora? Completos. La fe que tuvimos para aceptarle, Él nos las dio. Por gracia, dice la Biblia, por gracia que sois salvos por medio de la fe. Y no es de vosotros, es un don de Dios. Mi pregunta es, ¿usted qué hizo para poder aceptar a Cristo? Nada, porque Cristo le puso el querer en su vida. Por gracia sois salvos. ¿Por qué nos bendijo? ¿Y por qué en el pasado nos bendijo? ¿Por qué en el presente nos bendice? ¿Y por qué en el futuro nos bendecirá, hermanos? Cuando Dios dio a su Hijo Cristo, o su Hijo Jesucristo, o a su Hijo en la cruz más bien, y la persona la acepta, Él la dio con todo, hermanos. Dios ya no dice que Él no escatimó nada. Dios ya nos dio más de lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús, hermanos, y no necesitamos más. Por eso hay mucha gente que dice, ay, es que necesito que me amen porque me siento incompleto. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Completos o incompletos estamos? Es que yo quiero que tú me atiendas bien para que me sienta completo, para que me sienta hombre, para que me sienta mujer. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Completos o incompletos? Es que necesito que me digas palabras tiernas, porque si no, como que hay un vacío dentro de mí. ¿Han escuchado eso? O mejor dicho, ¿han dicho ustedes eso? De manera que mis bendiciones espirituales no tienen que esperar a que yo entre en el reino de los cielos para yo recibirlas, porque ellas están en Cristo. Y resulta que a mí me han elegido en Cristo y hoy estoy viviendo en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? De manera que estos santos que está hablando aquí en Éfeso ya están viviendo en Cristo. Y las bendiciones espirituales que me están hablando aquí también están en Cristo. Y si todo está en Cristo, yo tengo a Cristo y ya no me hace falta nada, hermanos, nada. Nada. De manera que ellas son para mí el aquí y el ahora, y se perfeccionan en el futuro esas bendiciones espirituales. Cuando Cristo muere, en ese momento
sella todas las bondades que Dios me ha dado. Todas esas se obtienen con fe y paciencia, creyéndole en Cristo Jesús, que yo tengo a Cristo y no me hace falta nada de nada, hermanos. El pecado que ofende más a Dios es el pecado de la incredulidad. Cuando tú dices en tu casa, cuando tú caminas y dices, me siento triste, ay, me siento incompleto, me falta mi media naranja o toronja o sandía, no sé, me falta algo. No, hermanos, como dije, se perfeccionan en el futuro. ¿Cómo se perfeccionan? Trayéndote todo lo que Dios ha dicho, como tu media naranja o como tu, ¿cómo le llaman? Sí, tu esposa, tu novio, lo que sea, tu carro, tu casa, todo eso son añadiduras que se van perfeccionando. Pero inicialmente, cuando yo tengo a Cristo, ya estoy completo. Nada me falta. Hermanos, cada día nosotros tenemos que leer la Biblia. También hay un pecado que los cristianos caemos con regularidad, porque ignoramos la palabra, porque no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia y nos conformamos hasta el domingo que el pastor predique, hasta el domingo ahí, y no hacemos nada por estar alimentando nuestro espíritu. Por eso Pablo escribió a los Éfesos y a nosotros, que conozcamos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Porque dice Pablo a los Colosenses, si tú en realidad has resucitado en Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú naciste de nuevo, si tú eres hijo de Dios, si tú naciste como nueva criatura en Cristo Jesús, entonces pues busca las cosas de arriba. ¿Qué cosas de arriba? Las cosas celestiales. El alcance del sacrificio es toda su creación, hermanos. Nuestra mejor vida, como consecuencia de que estudiamos, hermanos, no está aquí en esa tierra nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida está en los cielos, hermanos. Pero esa frase, en Cristo, hermanos, es muy importante, porque Cristo murió en la cruz. No hay ningún corredentor que esté a la par de Cristo, que te pueda ayudar, que te pueda oír. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento dice, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, hablando de los ídolos, tienen oídos pero no escuchan, tienen pies pero no caminan. Entonces, ¿qué haces allí en medio de todo eso? Pero usted puede decir, pero es que yo no lo veo a Dios, pero yo lo siento. Y cuando nosotros lo sentimos, entonces causa ese efecto de la fe, hermanos, para seguir adelante. Y hay algo que me motiva dentro de mí. Digo, Señor, adelante voy adelante. Fíjense lo que dice Romanos, Pablo también a los Romanos, capítulo 8, 16 y 17. Hablando del Espíritu que está dentro de nosotros, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya ven? No estamos hablando de algo físico, de algo que palpable, sino estamos hablando del Espíritu. Y si hijos, también, ¿qué, hermanos? Herederos. ¿De qué? De Dios, y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Bueno, glorificados ya entendemos que es cuando lleguemos al reino de los cielos, ¿sí? Nuestra herencia es espiritual. Eso significa que todo lo que Dios tiene es nuestro, hermanos. Diga así, todo lo que Dios tiene es nuestro. Otra vez dígalo, todo lo que Dios tiene es nuestro. Es, por ejemplo, miren, por poner un ejemplo, mis sobrinos tienen una privada en Cuernavaca. Tienen una casa en una privada, y esa privada cuenta con alberca,
cuenta con muchos servicios. Cuando ellos me la prestan a mí, me dan su credencial, me dan su café, ¿no? Entonces yo entro, llego porque hay como que 2 retenes para entrar a esa privada. Llego y lo muestro y pase adelante. Luego voy a la privada, ¿no? Y lo muestro y pase adelante. Y entonces yo tengo todos los derechos que ellos también tienen. Yo puedo gozar del beneficio de la palapa, del asador que está en medio de la alberca, puedo gozar de las áreas verdes, puedo andar por allí, puedo gozar de todo eso. Es más, llego a la casa y que ya tenemos hambre, pues prende allí, cocina, ya ahí estamos ahí están cocinando, prendiendo, te bañas con agua caliente, gozas de todos los beneficios. Mi pregunta ¿es mi casa? Pero cuando me dan esa credencial, yo tengo derecho a todo. Así es esto. Nuestra herencia es espiritual. Todo lo que Dios tiene, dice que es mío, que yo soy heredero, coheredero en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué muchas veces andamos mendigando las cosas? Porque no leemos. Tampoco somos de esos de que todo lo que tú tocares será tuyo. Pues no, tampoco. O todo lo que tú pisares será tuyo. Ya andan pisando ahí todo. Nomás pisan puros chicles ya, nada más. Pero no pasa nada. No, hermanos. Es que la vida espiritual, por eso está diciendo que todas las cosas son ¿qué? Espirituales aquí. No son físicas. Muchos se van a las agencias por oír esto. Se van a ir a las agencias y empiezan a tocar autos de último modelo. Señor, en tu nombre, Señor. Después ya no saben qué hacer porque ya no pueden pagar, ¿verdad? O ya no sabemos qué hacer porque ya no podemos pagar. Pero entonces Dios no se está refiriendo a las cosas físicas, sino a las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice que si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que nosotros le pidiéramos, hermanos? Vuelvo a decir, no son físicas, son espirituales. Todas las físicas son las que Pablo hablaba de que son añadiduras. Por ejemplo, tener un coche no es malo, tener una casa no es malo, tener bienes no son malos, tener una cuenta bancaria al tope, bien, buena, no es malo. Pero todo eso es añadidura. Lo principal es espiritual. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Fíjense cómo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra escogió, eklejomai, habla sobre seleccionar. Cuando usted va al mercado, hermana o hermano, si lo mandan, que más probable es que nos manden, ¿verdad? Cuando usted va al mercado y va al puesto de frutas y le dice, quiero que me traigas jitomate, ¿no? En algunos puestos, o ya la mayoría creo que hoy, ya te dan hasta la bolsita, usted escójalo, ¿no? Ya te están cobrando todo el mayugo que estás haciendo, ya te lo están cobrando todo, ¿no? Hasta la bolsita te la cobran ya, ¿no? Ya de hecho. Bueno, esa palabra escogió es como seleccionar. Cuando usted va al súper y selecciona sus frutas, sus legumbres, todo lo que tenga que comprar, empieza a seleccionar. Incluso hoy hasta puede checar la fecha de caducidad. No, no, porque ya tiene para 2 días y según se vence, ¿no? Entonces ya no me va a funcionar esto. Esa es la acción de Dios que Él ha hecho, seleccionar. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue el hecho de seleccionar? Antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, esa elección no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mis buenas obras. No puede ser que yo haya hecho algo para que Dios me haya escogido, porque el texto dice que Él me escogió a mí y no yo a Él. No yo a Él, sino Él me escogió a mí. Como muchos dicen,
estoy siguiendo a Cristo. Pues ¿qué va por delante? O sea, ¿cómo está? No, tú caminas en Cristo, caminamos en Cristo, estamos en Cristo. ¿En base a qué me escogió Dios o me seleccionó Dios? ¿A qué? ¿Somos buenos, hermanos? Él dice en realidad que nosotros éramos sus enemigos de Él. No hicimos nada justo, porque no hay nada justo o no hay nadie en quien busque de Dios. Dice que todos se desviaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros no hicimos nada, sino es por la gracia de Dios. Si pensamos en un momento en las implicaciones de eso, hermanos, tenemos que concluir que entonces el plan de redención, incluyendo la caída de Adán y Eva, hermanos, fue considerado por Dios cuando Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando dijo, bueno, ahora voy a escoger a Leonel, a ver, pero sé que Leonel va a hacer esto, va a violar mi ley, va a violar mis mandamientos, y yo me voy a poner triste porque él va a estar de continuo pecando contra mí. Pero aún así yo lo agarro, lo selecciono, porque en un punto de la historia de su vida él se va a rendir a Cristo y va a doblar las manos como Jonás y tiene que hacer lo que yo le diga que hacer. Él lo sabía perfectamente desde antes de la fundación del mundo. Por eso David decía, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de yo nacer. Tú ya me habías escogido a mí, tú ya me habías seleccionado a mí desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que esta lección de parte de Dios que precede la caída de Adán y de Eva, hermanos, ese es un Dios que permite usar, por así decirlo, ese lenguaje de la eternidad pasada para poder prever y escoger a quienes sí y a quienes no, hermanos. Pero esa acción no se queda ahí nada más en escoger. No se queda esa acción nada más en decir, bueno, ¿por qué no escogiste a mi esposo porque es más incrédulo que yo? ¿O por qué no escogiste a mi esposa que no te quiere buscar a ti, Señor? ¿Por qué no la escogiste? Pues, tú ni sabes. Por lo menos yo, en este punto de la historia, yo le he reconocido a Cristo. Tal vez ella o él en un punto de la historia más adelante crea en Cristo Jesús, hermanos. Como yo no lo sé, como yo no sé los tiempos y las ocasiones de Dios, yo tengo que seguir orando por esa persona, también con mi ejemplo, demostrando que soy un hijo de Dios y que no soy hijo del diablo, ¿no? Con mi ejemplo, con mi testimonio, yo predicándole de Dios. Y no decir, Señor, llévatelo, porque mejor llévatelo tú, a ver qué pasa, Dios, porque ya no lo aguanto, ya no aguanto. Es más, me es piedra de tropiezo para mi ministerio. Una de esas acciones, hermanos, que es una de nuestras bendiciones y justamente de la lección en Cristo Jesús, que esa es una parte de mis bendiciones espirituales, la lección que Dios tuvo para conmigo desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces vean, nos escogió, acción de parte de Dios. Cuando lo hizo Él, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Con qué propósito nos escogió? Para que fuésemos santos y ¿qué, hermanos? Y sin mancha. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:2. Porque ahí tengo que reconocer, porque Dios no hace las cosas a medias. ¿O sí las hace a medias, hermanos? Como nosotros, que somos chambones. Bueno, así se le dice allá en el sureste a la persona que está levantando una barda y la levanta toda chueca. Entonces allá se les dice, es que es un chambón, así. O sea, como que la hizo a medias, ¿no? ¿Cómo le podemos decir aquí?
no le sabe decir, lo hizo muy mal, lo que ustedes dirán. Pero vean lo que hizo Cristo Jesús. Dice, porque podemos pensar, si Dios escogió a mi compañero, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Y no está dando testimonio eficaz, entonces, ¿qué quiere decir? Pues como que Dios no hizo bien la obra en él, ¿no? Como que no lo escogió bien, como que escogió algo podrido. Bueno, todos estábamos podridos, acuérdense, en nuestros pecados. Pero como que no escogió bien Dios a algo. Vea lo que dice allí, 1 Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Nos eligió para obedecer. O sea, no te creas que te eligió, vuelvo a decir, porque tú eras muy intelectual, porque tú eras muy moral. No. A pesar de que Él seleccionó, hermanos, Él seleccionó vasijas rotas. Él seleccionó tomates ya echados casi a podridos para echarlos a la merma y destruirlos. Él nos escogió así, hermanos. Por eso dice aquí, para santificar en el Espíritu, pero también para que ellos obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, esa palabra de presciencia es la palabra prognosis, que es saber de antemano, conocer anticipadamente quién eras tú. O sea, cuando tu esposo, tu esposa, ay, y no que eras cristiana, que quién sabe cómo te comportas. Estoy en proceso. O sea, no soy ya completamente así, recto, justo, limpio. Sí somos limpios espiritualmente, pero nuestra carne tiene que ir muriendo diario. Así es que tampoco nos pidan las perlas, ¿no? Tampoco nos pidan seamos perfectos, porque ni usted ni yo somos perfectos. Todos tenemos debilidades. Y la palabra presciencia es saber de antemano, conocer anticipadamente uno de los atributos de Cristo, que es omnisciente. Todo conocimiento, todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Dios sabe todo. Él ya sabía antes de la fundación del mundo que antes de que fuésemos concebidos en el vientre, que íbamos a aceptar, y este conocimiento precisamente nos iba a despojar de nuestra neblina que teníamos. Íbamos a ser lavados y rociados en la sangre de Cristo para remisión de nuestros pecados y llegar ante el Padre y decir, ya no me veas, Padre, mis errores, mis fallas, ve la sangre de tu Hijo sobre mi vida. Y por eso dice la Biblia, Pablo dice, entonces ustedes tienen, o el escritor de los Hebreos dice, ustedes tienen acceso a la presencia de Dios. Acercaos confiadamente, ¿no? Y si tú todavía te sientes inmundo, si tú todavía te sientes en pecado y todo eso, recuerda que tú tienes la sangre de Cristo que te permite entrar con libre acceso, con confianza ante el Padre y decirle, Señor, Padre, aquí estoy. Sé que pequé en la mañana, sé que pequé en la tarde, sé que pequé en la noche, pero aquí estoy arrepentido de mi pecado, para que tú veas la sangre de tu Hijo sobre mi vida. Perdóname, Señor. Entonces cambia la situación. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, 22 y 23. El Señor mismo en su presencia sabía que le iba a recibir unas personas, pero que también otras personas le iban a rechazar. Él sabía también esto. Dice el escritor de Hechos, varones israelitas, cuando Pedro está predicando, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este que dice, entregado por el determinado, o sea, por la presciencia, consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes le rechazaron porque le prendieron, mataron por
con sus manos inicuas, crucificándole. Él ya sabía que unos le iban a aceptar, él ya sabía que otros le iban a rechazar, él ya sabía que unos están en sala de espera, ¿no? Que ya pronto llegará, que nada más falta ¿qué? El empujoncito por ahí dicen, ¿no? Tan así que él ya sabía que hoy ibas a estar aquí escuchando cómo Dios te escogió a ti. No te escogió porque eras el más guapo ahí de entre las verduras, no te escogió porque era el más bonito, sino te escogió porque él ya sabía. A lo mejor sí eras el más bonito entre todas las verduras, entre todas las frutas. A lo mejor sí, pero a lo mejor eras el peor, allí el ñanguito, ahí el que no sirve para nada, allí el que ya está esperando su último suspiro, allí, Pero ¿por qué Dios, si está ya casi muriéndose? Pues no sé, pero este lo voy a escoger, lo voy a seleccionar. Dios sabía que Adán y Eva lo iban a desobedecer. Sí, Dios ya sabía. Para esto ya estaba el plan de redención que fue planeado con precisión desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús caminó en la tierra, querían prenderle, pero no pudieron, porque no había llegado su hora. Y cuando ya llega la hora, él estaba en el huerto de Getsemaní y dijo a todos los discípulos, les dijo: la hora ha llegado, prepárense. Porque ya sabía, ya era el tiempo diseñado, ya era el tiempo exacto según la presencia de Dios. Aprovecho para decirles que Getsemaní significa prensa, como prensar, prensa de aceite. Como que es un mecanismo que trituraba las aceitunas y de ahí extraían ese aceite, y ese aceite que yo les hablo también, ese aceite en aquellos tiempos tenía el uso, entre otros, en el ungir a reyes, a sacerdotes, a profetas, y también es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces imagínense ese Getsemaní que está triturando las aceitunas para sacarle el aceite. Bueno, eso habla precisamente de la agonía de Jesús, cómo estaba siendo triturado era él. Bueno, nosotros no tenemos ni una pizca de cómo se vio físicamente el cuerpo de Cristo, pero si nos vamos a una normativa, ustedes vieron la película de Mel Gibson, ¿cómo se llamó? La Pasión de Cristo, exactamente. ¿Cómo queda él? De verdad que sí le hicieron muy bueno, ¿no? Pero imagínense, yo digo, bueno, eso es lo que le pueden llegar, pero yo creo que fue más de eso. Jesús, en ese tiempo, antes del Getsemaní, Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. Jesús sabía que él iba a ser maltratado. Y bueno, y creo Isaías lo dice: molido por nuestros pecados. Molido. Cuando usted muele algo, pues si tú lo dejas con muchos pedacitos, no está molido. Está nada más como que picado nada más. Pero molido, imagínense cómo quedas. Dios tiene total control del universo, hermanos, y todas las cosas que giran alrededor de él, hermanos, y los que habitan en la tierra, él tiene el control de todo eso. Por eso es que su padre, en un momento dado, pues sí se distancia del Señor Jesús. Por eso es que Jesús exclama y le dice: Padre, ¿por qué me abandonas? Porque tan estaba molido el cuerpo de Cristo por nuestros pecados, hermanos, que no es porque Jesús o Dios se haga de la vista gorda: no te quiero ver, no, sino simplemente ese distanciamiento que tuvo Dios con su Hijo, precisamente fue porque él había incurrido, estaba en la totalidad del pecado él, y Dios no puede tolerar el pecado.
Es como si tú vieras a alguien que comete una infracción o algo muy delicado, y tú no quieres ni voltear a ver. O sea, como que le das la espalda, como diciendo, no puedo, no tolero estar ahí. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ya ni sé cómo vamos en el tiempo, hermanos. ¿Alguien me pueda apoyar? Tengo 2 horas todavía. Gracias. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué son qué? Llamados. ¿Tú eres llamado? Esas son las bendiciones espirituales en Cristo. Nada se le escapa a Dios, hermanos. Y mi pregunta es, ¿usted es llamado por Dios? Él tiene su vida en control y estoy seguro que nadie la arrebatará de su mano de Dios. Dice la Biblia, Pablo también le dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pedro es pedido a Dios para ser zarandeado por Satanás, ¿por qué lo permitió Dios? Porque todas las cosas que nos ayudan a bien. Porque sabía que Pedro se iba a arrepentir él. Pero bueno, una de las cosas que también tenemos que llegar a entender que pues yo voy a ser probado porque yo me voy a arrepentir, Dios. No, pero fíjense que muchas cosas que vamos a pasar nosotros, hermanos, o estamos pasando, tal vez esas cosas serán trágicas, amargas, dolorosas, pero para Dios es algo bueno el que te afirme, el que te quiera dar las bendiciones espirituales. Porque precisamente Dios iba a hacer un trabajo precisamente en la vida de Pedro. Le iba a quitar el egoísmo, el que yo lo puedo, el que yo lo sé. Y cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Es necesario que el Hijo del Hombre, no, de ninguna manera se puso ahí. ¿Quién es el que viene? ¿No? Y cuando vienen contra él, ¿no? Él empieza a sacar su espada y ahí quita una oreja. Por eso es que el mocha orejas sí está en Dios, allá en el cielo, que es Pedro, ¿no? Fue el primero. Cuando él estaba allí, precisamente iba a tratar con él. Y le iba a decir, ¿sabes qué? Te falta, Pedro, te falta. Y la única forma es que te zarandeen a ti. La única forma. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, no mengüe en ese momento. Hechos capítulo 9, 15, 16 dice, el Señor le dijo, ve. ¿A quién le dijo? A Ananías, ¿no? Ananías le dijo, ve, porque ¿de quién hablaban? Pues de Pablito hablaban, ¿no? Ve ahí con que él te pidió que vayas, ve, porque porque instrumento escogido me es este. Instrumento que me es que escogido, seleccionado, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque ahí está el por qué. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que él había hecho, encarcelado, maltratado, sacado a rastras a la gente cristiana, Pablo incluso consintió la muerte de Esteban allí. Todo eso dice, porque yo le mostraré, yo trataré con él, trataré con su interior, trataré con su orgullo, trataré según con lo que él sabe de su sabiduría humana, con lo que estudió con Gamaliel, con Geliel o con eso y con ellos. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo dice, no es de todos la fe. O sea, esto es, por eso es seleccionar. Tal vez no porque seas bueno, tal vez no porque estés en tu conocimiento pleno de las cosas. No. Porque precisamente en un momento donde Pablo está teniendo un enfrentamiento con los gentiles, dice, los gentiles oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban allí para ordenación, para vida eterna. Pero no fue fácil, porque muchas veces golpearon a Pablo en Listra, lo sacaron arrastrando pensando que él ya había muerto. Lo sacaron ahí como diciendo, ya Pablo, ya. Y Pablo estaba inconsciente por la paliza que le dieron a Pablo. Y Dios dice, no quiero que ninguno perezca. Por eso es que como yo no conozco quiénes sí y quiénes no, como yo no sé quién ha escogido Dios para salvación eterna, entonces yo tengo que predicar la palabra. Sino que todos procedan, dice la Biblia, al arrepentimiento. Ciertamente Él no forza a nadie, pero Él sabe quiénes le van a recibir y quiénes no. Y como yo no soy Dios, yo tengo que predicar la palabra. Se van a burlar una vez de mí, se van a burlar 2 veces, 3 veces, 1000 veces. Yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Yo creo que muchos de ellos que agarraron la piedra para golpear a Pablo, a lo mejor en el futuro muchos de ellos fueron salvos, aceptaron a Cristo. Pero mientras Pablo llevó las marcas del evangelio, llevó los baches en el, ¿cómo se llama? En la cabeza, en el cráneo, llevó tal vez a lo mejor la tasajeada de una espada que le dio en el brazo, no sé. Llevaba las marcas de Cristo, por eso él decía las marcas del sufrimiento de Cristo. Y como no lo sabemos, nosotros por eso tenemos que predicar el evangelio. Usted tiene que seguir predicando, hermanos. Tiene que seguir trayendo gente que conozca de Cristo, que sepa de Cristo, que busque de Cristo. ¿A poco usted no tiene vecinos, familiares que no son cristianos? Sí. Pues a lo mejor pídale a Dios sabiduría para poder saber cómo evangelizar. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es con nuestro ejemplo evangelizar. Pero yo también puedo decir que tal vez nuestro ejemplo no les sirva a ellos con solo evangelizar, con solo decirles, sino simplemente también tenemos que ir con ellos y decirles, oigan, busquemos de Dios. ¿Cómo ven si hacemos un grupo aquí en la casa para que leamos la Biblia un día entre semana? ¿No? Oye, ¿por qué no dedicamos un día? Si ya no quieren venir por ahorita no quieren venir a la iglesia, pero usted puede decir, oye, hijos, hijas, o esposo, esposa, o familiares, papás, no sé, ¿por qué no leemos la Biblia este día? ¿Cómo ven en la casa? Y que empiecen ellos allí a escuchar. Nosotros no nos quedar allí apagados, con la boca cerrada, porque precisamente Pablo también les decía a los Corintios en 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces usted puede leer la Biblia allí con su familia, con sus hijos, sus hijas, sus parientes allí. Si usted vive en una vecindad, reúna a todos los de la vecindad y lea la Biblia. A lo mejor no tiene que dar una predicación, no tiene que saber de teología, a lo mejor nada de eso. Nada más vamos a leer y ponga allí una música cristiana y canten un canto allí. Miren, aquí ya seleccioné yo el canto, lo hago en computadora o lo escribo a mano. Miren, aquí les paso las hojitas para que cuando pasemos la canción ustedes lo estén leyendo. Y solicitar Biblias. Mira, tengo como 2, 3, no tengo Biblias, nos pueden solicitar. Ahí están las Biblias, para que cada quien tenga una Biblia y estemos allí. Hermanos, tenemos que activarnos, dice Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. No debes de frustrarte, hermano, cuando predicas la palabra. Es que, pastor, es que ya llevo 10 años predicándole y no quiere.
no debes de frustrarte cuando predicas la palabra de Dios. Cuando no ves resultados, no debes de frustrarte. Y por lo tanto, por causa de los escogidos, como Pablo dice, tenemos que soportar todo eso. Ya no me hables nada de tu Dios, ya no me hables nada de eso, ya no me hables nada de eso. Está bien, está bien, está bien. Señor, ayúdame, dame la estrategia, cómo predicarle, cómo decirle, cómo que vea, ¿no? A lo mejor estamos fallando en algo, hermanos. Regresemos a Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes a los que antes conoció, ¿no? Fíjense que es curioso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Todavía no existes en el plano generacional, genético, y Dios ya te vio, ya te conoció. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, conoció, prognosis. Cuando tú no existías, el que está en el futuro, Él ya sabía lo que ibas a en un momento dado, aceptar a Cristo, y te ibas a lavar en la sangre de Cristo, hermanos. Porque Él ya está en el futuro, Dios. Él ya está en el pasado tuyo. Está en el presente tuyo, pero también está en tu futuro. Y yo no creo que tu futuro sea malo, porque Jeremías dice, ¿no?, que todo lo que venga a ti, todas las promesas en Dios, todos van a ser para bien y no para mal, hermanos. La imagen que habla aquí, ¿no?, para que todos seamos a la imagen de Cristo, habla del carácter de Cristo. ¿Cómo fue Cristo, hermanos? ¿Sabes para qué sirven todas las aflicciones, los ataques de la vida, hermanos? Precisamente para formarnos a la imagen de Cristo. Y eso es para ayudarnos, como decía Pedro, lo decía Santiago, no deben de sorprenderse de la prueba de fuego que viene o que les ha venido, como si fuera una cosa extraña que les aconteciese, sino que Dios está probando precisamente ¿qué? Nuestra fe, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dios está probando mi fe, diga, Dios está probando mi fe. Vamos hacia el final. Precisamente lo que yo les decía cuando Pedro fue seleccionado para ser zarandeado, ¿sí? Precisamente Dios quería trabajar en él. Dios quería despojarlo de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia que él tenía, que él pensaba que él podía hacer las cosas. Fíjense que cuando nosotros llegamos a ser disciplinados o tenemos que disciplinar a alguien, ayer se escuchaba precisamente ese testimonio, que hubo una persona que por X circunstancias lo disciplinaron y le quitaron el ministerio donde estaba y le pusieron en otro lugar. Y entonces él regresó, es que yo no me siento bien porque ya no estoy haciendo como que ya no se sentía útil, ¿no? Y entonces como que ya no sirvo. O sea, como que ya no sirvo porque ya no me siento útil aquí. Entonces el pastor le decía, bueno, tú piensas que no estás siendo útil porque ya no sirves, pero ¿qué crees? Que Dios está formando en ti. Dios está formando el carácter en ti. Y muchas veces nosotros tenemos que ser sentados para que aprendamos y caminemos y formemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y en el versículo 30 que estábamos leyendo de Romanos 8, dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él nos llamó por medio de ¿qué, hermanos?
de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para justificarnos, para declararnos limpios de pecado y que ya no haya más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Fíjate, esto es hasta el día de hoy. Es como Él nos conoció, nos llamó y nos justificó. Y esa es una realidad el día de hoy. Tal vez tú has pasado por el proceso del llamamiento. Te llamó, te conoció, te llamó, pero como que tú no has entendido el mecanismo de la justificación. Y la justificación precisamente es para que seamos limpios, sin mancha. ¿Cómo es eso? De que yo acepto a Cristo, le pido perdón por mis pecados, pero también camino en la voluntad de Dios. Trato de caminar. ¿Cuántos leen su Biblia entre semana? Levanten su mano. ¿Sí leen la Biblia entre semana? ¿Oran a Dios entre semana? Bien. Bien por los que han dicho que sí. Y por los que han dicho que no han dicho nada, pues el que te llamó te conoce. Si Él te conoció antes de que existieras, Él te conoce. ¿Cómo pasas tu semana? ¿Cómo pasas tu semana? Así, casi como cuando entras en el metro en la hora pico, ¿verdad? Así que, por mérito y se me va el metro, ¿no? Pero ya estás todo mayugado, apretado y ahí ya sin respirar, ¿no? Así pasamos muchas veces las semanas, sin orar, sin buscar de Dios. Santiago 2:5, última cita, dice: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Nunca está hablando el lenguaje físico, de riquezas físicas. Dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha permitido a los que le aman? ¿Que ha prometido a los que le aman? Hermanos, nuestra herencia en Cristo es en fe. Nuestra herencia en Cristo es sentirme completo. ¿Que vamos a echarnos unas quesadillas? ¿No? Pues sí, quesadillas, amén, gloria a Dios. Estoy completo en Cristo. Que unos frijolitos, dice mamá, así dice mi mamá la palabra, frijolitos, ¿no? Que unos frijolitos, amén, vamos a comer frijoles. Después te echas tu bicarbonato y tu espavión o lo que sea, ¿no? Para los gases, pero frijolitos, ¿no? No pasa nada, estamos completos en Dios, para que seamos ricos en fe, en las bendiciones espirituales en Cristo, hermanos. Cada vez que tú te levantes, tú te tienes que levantar con las bendiciones en Cristo Jesús y decir: Señor, yo camino este día en tus bendiciones. Pero pues aplica el sentido común, ¿no? La responsabilidad que debemos de tener como ciudadanos, como padres, como esposos, como hijos, ¿no? Como hombres, ¿no? Nuestro trabajo, todo lo que tengamos como oficio, como profesión, debemos ser responsables. Y entonces caminaremos en las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hermanos, perseveremos. Hagan lo que les dije. Lean la Biblia. Si tú tienes personas que no conocen de Cristo y tú ves que hay algún interés, pero trata de formar grupos en tu casa, de leer la Biblia. No les digas: no, mira, el arrebatamiento viene esto. No hablen de esas cosas, ¿no? Hablen nada más de la palabra de Dios y ya, ¿no? Y ya no se metan en cuestiones teológicas, exegéticas, que son importantes, pero todo es paso a paso, paso a paso. Canten una canción allí y escríbanla ustedes para que la demás gente lo lea cuando lo está escuchando, y vean el contenido de la canción. Lean el contenido de la canción también. Hermanos, necesitamos de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Gracias, Dios, porque podemos ver tus bendiciones
espirituales ahora en Cristo, los que amamos tu palabra, los que amamos tu nombre, Señor, los que buscamos de ti, Señor, los que buscamos de tu verdadero nombre, Señor Jesús. Toma nuestras vidas, Señor, para que caminemos bajo ese propósito eterno como iglesia tuya, Señor, para que caminemos, Señor, en esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Tómanos nuestras vidas hoy que comenzamos esa serie, a que terminémosla sin faltar, que hagamos un compromiso, Señor Jesús, de permanecer fieles, de permanecer en cada sesión, en cada reunión de la iglesia, Dios, para que conozcamos de esas herencias espirituales, Señor, esas herencias, Señor, que nos traerán paz, que nos traerán tranquilidad, que estaremos completos en ti, Señor Jesús. Santo eres tú, Dios, y obedece a que estemos en santidad, Señor, limpios, sin manchas, Señor Jesús, sin contaminación, sin ningún tipo de obstáculo, Señor, en tu presencia, para que confiadamente nos acerquemos ante el trono de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Permanece ahí con el Señor. Ponte a cuenta si te es necesario. Reconoce su favor por todo lo que ha hecho en tu vida. Aunque tú sientas, pienses que Él no está pendiente de ti, recuerda cuántas veces el Señor se ha mostrado con misericordia y bondad, y empieza a agradecerle ese favor que no se paga con nada, hermano.
esperamos.